Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Tangente. Ya saben, denle a like, suscribir, comentarios, compartir, todo lo que sea entrar en relación con estos contenidos, porque eso nos viene muy bien para el algoritmo y hace que este proyecto sea sostenible. Búsquenos como Tangente GT. Y sin más dilación, retomamos una tradición histórica de la casa, que son los... ¿Vas a decir algo? Antes que diga quién está aquí, va a hablar. Es un uso frívolo, como muchas cosas que has dicho en tu vida. En mi vida. De la palabra histórica, pero está bien, se ve bonito. Arnoldo Gálvez, ¿cómo está usted? Muy bien, bien. Muy contento, la verdad. ¿Por qué estás muy contento? Por reunirnos, que estaba yo pidiéndolo desde hace mucho tiempo y no hay manera. Cínico. No seas cínico, mentiroso. Ha sido dificilísimo traerte a esta silla otra vez. No voy a decir algo que Julio Prado, ¿qué tal, cómo estás, mi querido amigo? Buenas tardes. Sabe sobre tu memoria, ¿verdad? Sí. No vamos a hacer referencia a la memoria Sí. de Arnoldo. Y si se acordaba la última vez que estuvimos aquí, ya les adelanto, no se acordaba que habíamos tenido un programa. Y además, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Dice el otro día, ya no hicimos nunca el programa de Jim Hackman. Y Julio y yo, claro que hicimos el programa de Julio. ¿Estuviste ahí? No estuve, mentira. Hasta que se lo enseñamos se Tengo dio toda cuenta. clase de argumentos para defenderme de eso, pero si empiezo, de eso se va a tratar la conversación de hoy, así que se los... Va, sí, entonces se que los corramos ahorro. un tupido velo. Igual es bueno tenerte aquí, ¿verdad? Gracias. O sea, yo sí tengo mucho resentimiento hacia ti por tu dejadez del cargo, ¿verdad? Por tu abandono de funciones. Se diría. Del puesto. La afición de Tangente, la audiencia de Tangente, resiente mucho más que hayas abandonado completamente, junto a nuestro amigo Barbudo, el tema de pasado y presente. Eso no está abandonado. Está en pausa, sí. Está en una pausa de un año, ¿o cómo Claro. es la cosa? Sí, porque queremos que coincida con los tiempos de la historia. O sea, nos va a tomar 500 años terminar. Ok, está bien. Bueno, el caso es que Estamos aquí. Y Después eso es de algo muy bueno. arreglar Yo las quiero hacer diferencias. dos comentarios antes de que empecemos a hablar de lo que queremos hablar, que son, pues, productos culturales que consumir en Navidad, ¿no? Así es. Pero hay que hacer, y aquí sí va a estar de acuerdo conmigo Arnoldo, hay que hacer dos comentarios. El primero, un reconocimiento a Julio Prado por las espectaculares lentejas que cocinó el otro día. Muchas gracias. Eso es una maravilla. Sí, es ¿o no una sorpresa. maravilla? Una maravilla. Y el Una flan verdadera que se maravilla. hizo, Sí, legendario. O sea, yo, legendario. yo tuve que incurrir en la costumbre esa que no, odias. que no está bien. Es que no está bien. Está bien, hombre. Porque, digamos, no comparten los mismos indicadores para hacer comparaciones. No es justo comparar un flan con unas lentejas. Es más, podría ser un dicho. Estás comparando El flanes flan con con Flan lentejas. va. Pero yo tuve que rankear el otro día, claro, en un cercanísimo y disputado segundo lugar estaban las lentejas, que estaban espectaculares, pero ese flan era una maravilla. Sí, el La flan estaba... consistencia y tal. Lo que pasa es que el caramelo quemado es para mí la clave. El licenciado Prado tuvo a bien invitarnos a almorzar a su casa y Así es. este reencuentro, porque sabía que nos odiábamos a muerte sus dos amigos, ¿verdad? Porque yo dije Entonces que iba a tuvimos comprar un carro eléctrico y a Daniel no le gustan los combustibles. Ama los combustibles fósiles. Es que rechazar la gasolina es una cosa que me pone muy nervioso, ¿verdad? Bueno, estas conversaciones son mejores si tuviésemos así un licorcito y si fuesen unas horas más razonables del día para aquello. Y siempre recomendamos aquí en Tangente que al hacerlo, y más en esta época de convivios, se tomen su Party Smart en el momento en que se toman su primer traguito y al día siguiente van a amanecer con mayor comodidad y con su hígado un poquito más protegido. Las encuentran en supermercados, en Super 24, en farmacias. Una cajita de 10, acostúmbrense a comprarla, es un precio más que razonable y tengan esa costumbre que les va a funcionar a corto plazo y a largo plazo. Aquí en Tangente siempre recomendamos Party Smart. El caso es que nos invitó y yo sí tengo una desaveniencia con
con Arnoldo porque él argumentó que la cocina no es arte. Yo creo que eso es arte. Tú dices, no, porque no. la cocina... No, pero yo tiene también tampoco creo que sea arte. Un sentido, yo creo que sí. Aunque sea efímero, aunque sí tenga un sentido. Aunque la verdad la hartada fue tan grande que eso ya sobrepasa alimentarse, ¿verdad? O sea, ya es un exceso. Ya no tiene sentido. Y a lo mejor ahí es donde empieza el arte, cuando es demasiada la hartada. Bueno, y no es puede para alimentarse. El arte de hartarse. El arte Y de- deshartarse. Pero sí es una cosa, y estuvo muy bien la conversación y se le agradece mucho al Lick Prado. Yo estaba La- oyendo música la navideña y invitación. dije, aquí amigos hay que recuperar otra vez. Dije, aquí están, primeros en la lista. La mejor forma de hacerlo. Y el segundo comentario es, da la sensación, y creo que merece la pena hacer un pequeño homenaje, pero da la sensación que nos reunimos últimamente solo cuando hay una gran tragedia alrededor de una gran figura de Hollywood, ¿verdad? Sí. Y hemos tenido recientemente la Rob Reiner. aún más trágica, diría yo, que la de Sí. Jim Hackman, que fue la última vez que estuvimos los tres juntos, que es la de Rob Reiner. Sí. Y un Que en paz reconocimiento, descanse. porque la verdad es que su muerte recordó no solo las piezas que le debemos a Rob Sí. Reiner, sino la variedad, ¿verdad?, de esas piezas. O sea, un tipo capaz de hacer La princesa prometida, Sí. que es una película increíble, ¿no? En términos de entretenimiento infantil, si quieren decirlo así, aventura, fantasía. Pero también una comedia romántica, ¿verdad? También una película más de suspense bueno, la comedia es When Harry Met Sally, ¿verdad? Sí. También un suspense... Una de mis películas favoritas de la vida. un suspense como... ¿cómo se dice en inglés? A Few Good Men, ¿verdad? Algunos hombres buenos. drama otros- de corte. Bueno, pero también es un... Y abiertamente de suspenso y terror, Misery. También Sí. Misery, espectacular. Grande. Pero qué variedad, o sea, Él, comedia es que romántica, él terror... pertenece al linaje de unos directores profesionales, Sí. extraordinariamente profesionales, que es lo que abundaba en Hollywood Sí, Spielberg. en los años... Yo no metería a Spielberg ahí. Yo creo que Spielberg es muy, digamos, a lo mejor no asoman tan fácilmente, pero Spielberg es muy consistente con sus obsesiones. Yo a lo que me refiero son directores muy profesionales y muy rigurosos que había en Hollywood entre los años 30, 40 y un poco en los 50, pero sobre todo en los años 40, que eran capaces de contar cualquier cosa y entendían muy bien los registros de cada género. Estoy pensando, no sé, en George Cukor, pero sobre todo estoy pensando en Howard Hawks, que se movía con... Es el inventor de la comedia romántica y el inventor del western, y ¿verdad? Con John Ford. Y se movía con absoluta libertad entre géneros y se sabía los registros de todos, y lo mismo te hacía un drama criminal que una... Y Rob Reiner era exactamente eso. Y creo que además le arrancaba actuaciones verdaderamente extraordinarias a sus actores. Y a mí me jodió tanto la noticia que yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero he preferido no participar del festival del morbo que ha habido en torno al asesinato. Sí, ¿no? Porque los elementos son absolutamente... Me pasó un poco Horribles. también con los detalles de la muerte de Gene Hackman. Yo igual. Que Mejor no preferí saber. distanciarme un poco. Ya sé en líneas generales qué fue lo que sucedió, pero no quiero que lo último que me quede en la memoria de un tipo que nos acompañó y nos regaló tantas horas de... Alegría, dulzura. Sí, termine siendo esa imagen terrible de ser asesinado De hecho, su por eso propio empezaba yo diciendo eso, de que cuál es su Sí. legado, ¿verdad? Lo que sí está claro es que su hijo no quería pasar otra Navidad en familia. hijo. Sin duda. Le molestó un poquito Le molestó un poquito la última Navidad. esa circunstancia, pero sí, qué difícil, ¿no? Qué difícil la circunstancia, pero obviamente no es deseable, pero a mí sí me ha gustado recordar las películas. De hecho, tengo unas ganas tremendas de ver La princesa prometida, por ejemplo. Yo o en Harry Met Sally, otra vez. Sí, esa no me apeteció tanto. Pero también yo Me digo, fascina Meg estos días Ryan ahí. seguro voy a ver a Few Good Men, seguro voy a Yo ver... veo Misery con frecuencia. Me gusta la escena del mazo en las piernas de James Caan. A mí me gusta la escena de en Harry Met Sally donde Billy Crystal está enfermo, porque yo nunca me di cuenta que la robé ahí, pero yo la llevé a mi propia vida.
que cuando estoy enfermo siempre me quejo así. Ah, sí. ¿Qué te gusta de esa película, especialmente? Me gusta la sutileza con la que dibuja la relación de ambos, donde hay un inmenso amor primero, digamos, y el deseo está contenido. Y cómo se va convirtiendo ese amor, digamos, de esa profunda unión hasta reconocer que vulnerables ambos, de si fracasaba, podían perder esa enorme amistad. En esa escena final, Billy Crystal, que es un hombre, digamos, con una masculinidad muy promedio en esas épocas y incapaz de conectarse con eso, logra hacer un esfuerzo enorme para expresarle a Meg Ryan por qué la quería. Quizá, digamos, también es sobre mí mismo un reflejo de cómo en mis relaciones me fui transformando a ser más sentimental. Y a expresarte mejor. Sí. Y Meg Ryan es un vehículo formidable ahí para además también la comedia, la escena donde están en Cats y que le explica lo de los orgasmos fingidos. Esa No, es mítica, digamos. es mítica además también. Pero, por cierto, que Meg Ryan tuvo un reinado en esa clase de películas que ya se terminó hace tiempo, ¿verdad? Pero Digamos, que fue hiperdominante durante una Porque época, también me ¿verdad? parece que el género desapareció. Sí, el género desapareció. Grabó una película que yo no había visto con David Duchovny, la vi hace poco, que ella dirigió en homenaje a Nora Ephron. Es una comedia romántica que la verdad es que ahorita no recuerdo el nombre, pero se trata de dos personas que se quedan atrapadas en un aeropuerto durante una tormenta el 29 de febrero de un año. Y eran exnovios que se encuentran ahí, que es David Duchovny, el exnovio, y empiezan a ponerse al día de la relación. Una película, digamos, que yo no diría que es de las mejores, es de hecho al inicio bastante mala, la dirige Meg Ryan y la técnica al inicio es así un poco torpe, pero en la medida que va desarrollándose, tiene unas partes de guión bien interesantes. Hay una parte donde se están pidiendo cuenta de la pareja y le dice, quería saber por qué habían terminado de verdad. Y le dice, es que hay una historia que uno se cuenta a sí mismo de por qué estoy terminando. Hay una historia que uno le cuenta a los amigos de por qué estoy terminando. Y está la verdad. Quiero saber la verdad. Y me parece formidable esa descripción. Definición. Sí. De la película, una cosa también interesante de estos días que se ha recordado Rob Reiner es la descripción de cómo termina When Harry Met Sally, que estaba pensada para ser... y que era su relación con su esposa de Rob Reiner. Entonces estaba pensada porque él estaba en ese momento en su vida, que se había divorciado, no sé qué, entonces que se iban a alejar y no se iban a volver a encontrar, pero cambian porque él conoce justo en ese momento a la que después fue su esposa, que es la otra persona asesinada en la tragedia. Que es maravilloso lo que le dice. Y es increíble esa frase. Le dice, no quiero esperar un momento más para seguir viviendo el resto de mi vida. No, dice, cuando has conocido a la persona adecuada, quieres que el resto de tu vida empiece cuanto antes. Eso le dice. Y eso es una frase de qué estas... frasezona, mano. O sea, uno desearía poder escribir eso, ¿verdad? Es decir... que el tipo le está diciendo, ¿pero por qué has venido aquí a fin de año, no sé qué? Que por cierto esa es navideña, porque eso ocurre en una cena de... Entonces dice, he venido aquí no porque quiera hacer un gesto romántico, es porque cuando te has dado cuenta que quieres estar con él el resto de tu vida, quieres que el resto de tu vida empiece cuanto antes, ¿verdad? Y esa, en fin. Un brindis por Rob Reiner. Con café, con café y con agua. Ya nos puso sentimentales, que esa escena, la verdad, les digo, no volví a ver, digamos, una escena que me conmoviera más por las palabras, sino por la escena parecida de Fiestas de Año Nuevo hasta que vi Phantom Thread, por ejemplo. Esa escena de Año Nuevo de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson me parece también que es una de las que no voy a olvidar. Idealizo ahora estar en una de esas fiestas elegantes donde estén los globos de colores tirados ahí haciendo un baile. Es bien curioso lo que yo estaba pensando también, digamos, porque no es un tema recurrente para el cine, como lo es la Navidad. Pero lo que sucede en un año nuevo, en términos simbólicos, el cambio de ciclo, etcétera, etcétera, la renovación, todos esos elementos, ya proveen de una especie de set dramático. Estás al borde de algo. Muy poderoso, porque ya estás a punto de sufrir una transformación. Y a mí me parece que el cine lo ha aprovechado bien. Sí.
Y otra secuencia de Año Nuevo en la que recordé, ahora que estaba pensando en... Bueno, recordé 3, de hecho. La primera es Forrest Gump. Ujú. Una celebración muy cutre de Año Nuevo en un bar muy jodido con un veterano de la Sí, guerra de El Vietnam. teniente Dan. El teniente Dan sin ¿Qué piernas. personaje, ¿verdad? Y esa secuencia de Año Nuevo probablemente es mi momento favorito de esa película. Me parece que no solo se revela, digamos, las Sí. múltiples dimensiones de ese personaje que es el teniente Dan, que no sé qué se hizo Gary Sinise, pero qué pedazo de actor era, ¿no? Estuvo haciendo televisión. Claro, Acuérdate, y hacía- su CSI, creo. Un CSI. Sí, Sí. cabal. Y luego, pues, Sí, desapareció. Luego, por supuesto, la escena de Año Nuevo del Padrino 2, Sí. que es un absoluto punto de Que quiebre. es el de Fredo, ¿no? sí. Claro, Que están en el lago Tajo. No, es la escena en Cuba. Ah, es Cuba. verdad, Es cierto. el de Fredo, Cuando el de- están... Están celebrando el Año Nuevo Sí. cuando, Pista del corazón. Sí. cuando entran You broke my heart. cuando entran los revolucionarios a La Habana Es verdad. y renuncia el dictador Batista y los deja ahí y tienen que salir. Michael Corleone le da un beso a su hermano y le dice que entiende que fue él el traidor, ¿no? Que lo ha descubierto en las vísperas de ese mismo Año Nuevo, Sí. a donde se dan una especie de gira de fiesta entre cabarets y un show bastante bizarro que sale ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y la otra escena es a mí me parece una tontería lo de los rankings y lo de las 10 películas favoritas y no sé qué. Bueno, pues. Pero digamos, esta tendría que estar entre un ranking muy apretado de mis películas favoritas. Lo dice el que ranqueó el flanco en las A él que le cuesta hacer, digo, yo sé que esto no se debería hacer, pero si tuviera que hacer un tengo entre los ranking, rankings, sí. y el video acaba de hacer un ranking entre nadie se lo pidió. Y voy a hacer ¿Alguien más. le pidió hacer un ranking entre un flan y una lenteja? No. Pero eso es para que te des cuenta cuán generoso soy, que hago cosas que no me gusta hacer. Eso simplemente está hablando muy bien de mí, Sí, no mal. tienes toda la razón. Y no es es una... Es un acto casi heroico, hay que decirlo. Y muy generoso, muy generoso. Esta debe ser una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Se llama El Apartamento. Sí. Es de Billy Wilder. La protagonizan Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Y nunca, a mí me parece que nunca un personaje triste, trágico como el trepa que es Jack Lemmon en esa película me ha conmovido tanto sus esfuerzos por redimirse a sí mismo, por dejar de ser un trepa, por dejarle de prestar su apartamento a sus jefes para que lleven a sus amantes ahí, Sí. a cambio de favores que le permitan ascender en la escalera laboral. Y nunca ningún personaje de actriz porque esto es más o menos una comedia romántica, un Sí. poco trágica, me ha conmovido tanto como esa ascensorista que es Shirley MacLaine, atrapada en una relación codependiente y enfermiza con el jefe de la oficina de la que no puede escapar. Y el momento de la liberación de ella, de la gran liberación de ella, ocurre precisamente cuando en la víspera, en la celebración del Año Nuevo, porque el Año Nuevo mismo ha subido los elementos dramáticos. Y el tipo, ese jefe con familia que le ha hecho toda clase de ofrecimientos, diciéndole ya voy a dejar a mi esposa, es decir, la típica, finalmente le dice que va a dejar a su esposa, que ya dejó a su esposa y que está dispuesto a irse con ella. Y es en ese momento que esa mujer se da cuenta que realmente no quiere estar con él. Y lo deja botado en la fiesta de Año Nuevo. Porque claro, es Año Nuevo. Y el Año Nuevo propicia... Comienzos. Claro, y me hacía recordar a mí esas... Que por otro lado son una tontería, pero esas ansiedades que tenía uno a los 20 años por ver dónde diablos ibas a celebrar el Año Nuevo. Porque Como era que significara así de lo que iba a importante. marcar todo tu Claro, siguiente año. y estabas viendo planes y se discutían y veías a dónde Sí. te ibas, aunque eso significara irte a meter al tráfico o estar parado como un idiota debajo del arco de Santa Catarina o en la fiesta de Sí. los drogotas neohippies en San Pedro de la Laguna, en fin, lo que fuera. Que por ¿no? cierto, creo que la fiesta más memorable de esas del Arco de Santa Catalina fue cuando se le ocurrió a aquel tipo elevar su globo de Cantoya y que Sí, terminó en con un incendio. Sí, ya eso ocurrió cuando a mí el Año Nuevo no me importaba. Sí, tanto. que a mí igual a mí. Pero Lo vi, una cosa lo vi en redes terrible. sociales. ¿Cómo es eso? Los globos de Cantoya son estos que le pones una vela y tiene Ajá. papel
Y entonces al tipo se le ocurrió en el media fiesta de Año Nuevo ahí en el arco de Santa Catarina elevar uno que cayó en un tejado de las casas que están O sea, que no se compuestas de elevó madera. tanto, se elevó apenas 3 metros, topó con un cable y agarró fuego la Media antigua, man. O sea, Que por ¿Qué año fue cierto, esto? eso fue hace como 5 o 6 años. Un poquito quizás, antes de la pandemia, sí, debe haber sí, sido. por ahí. Que yo creo, digamos, que lo que hemos estado viendo es, para mí, la transformación del símbolo de la Navidad. Digamos, comencemos primero con la Navidad y luego con el Año Nuevo, que creo que todavía sigue más o menos intacto. Yo pienso, digamos, en mi niñez y en la narrativa de imágenes de la que me bombardeaban en Navidad era que primero no tenía ningún control yo ni supervisión para ver cuánta televisión veía al día, entonces veía toda la que se podía. Yo también. Y estaba educado por las y eso, películas. hay que decirlo, no lo saben muchos de nuestra audiencia, pero eso explica mucho de las taras de los dos personajes, ¿verdad? ¿Taras o virtudes? Es difícil de yo diría determinarlo. virtudes. Yo diría taras también, Sí. digamos. Yo no he visto a nadie, es las dos únicas personas en Guatemala y en el mundo, diría, que pueden tener conversaciones de horas y horas sobre la tele de los años 80s. de los 80s y Pero eso 90s también te incluyó a vos cuando te la dijimos- parte de la televisión española. Sí. Pero yo me estoy hablando de cuando se murió las... Bueno, que por cierto, uno de nuestros episodios favoritos es de de Navidad, Navidad, claro. es de cuestión de minutos. Tiene paneos del nacimiento. Usted, una de las cosas más fascinantes No, que pero yo es que- he visto en este país es conversaciones de horas sobre cuestión de minutos, un antiquísimo programa. ¿Cuándo terminó Cuestión de Minutos? Puede haber sido en el 2003, por ahí. Por ahí. Ahí terminó, pero vamos, era un programa de Pues, la televisión De la clásica. televisión Desde los que, años 60. que empezaba Y cerca de Luis las 11 Domingo de la Valladares se noche. encargaba de recordarte que estaba vigente desde el año 60 y pocos. La apertura era mítica. Teletón, estamos contigo. Y contaba los días de que habían pasado desde que se había muerto Jorge Carpio. Sí, Hace 1300 días mataron a Jorge Carpio. Y no sabemos quién lo mató. Casa de la Cultura, sí Casa del tenía Artista. una relación fuerte con Jorge Carpio. Él, o sea, tenía como Tenía una parte de la afinidad. relación. Tenía amistad, vos. Fuerte Pero una con afinidad, muchas digamos. personas. Y la otra cosa que más allá de tenía una amistad era normal, ¿verdad? una gran cercanía con su señora madre. Sí. A quien en el episodio navideño, ya con sus 90 y pico de años, la sentó en un sillón. Un set, digamos, como este, pero ambientado en los 60s. Creo que en la sala de la Atrás, casa sí, de la ajá, de ellos, a la par de la Corte de Constitucionalidad. Sí, en la 11 Atrás de Avenida. la señora había dos cosas. Un árbol de Navidad y una foto de Luis Domingo protagonizando un tranvía llamado Deseo. No se me olvida, lo tengo aquí. El episodio que se grabó originalmente, quizás cerca del 91, por ahí, lo fue repitiendo todos los años y el VHS se iba... Pero solo con el detalle de la foto. Yo recuerdo otras fotos, porque creo que hay otra donde está haciendo un Hamlet con una sí, calavera. una cosa así, sí, estás... Era... ¿Se dan cuenta? Y el nivel de detalle que se acuerda del color de la- Este no lo recuerdo, pero habría sido maravilloso viéndolo haciendo un Otelo con un blackface. ¿Ah? Y probablemente lo hizo. Probablemente. Estaba sí. el árbol con sus luces parpadeantes. La señora sentada en el sillón, un poco ya, digamos, desapropiada de sus facultades motrices. Y entonces parecía como el rey de Rohan. Cuando estaba metido. Ah, claro. Cuando El Señor de los estaba Cuando metido. Saruman lo tiene poseído. Cuando lo tiene poseído Saruman. Y entonces le decía a Theoden. Luis Domingo, le decía, mamá, recite el poema de la gaviota. Ahí agarraba vida la señora, mano, como que le hubieran puesto cuerda. Cuando las gaviotas... No se entendía nada, mano. Nunca entendí que era el poema. En principio por mi propia risa. ¿Ves que esas eran navidades felices, ¿verdad? Es que me parecen unas piezas culturales increíbles, ¿verdad? Yo lo quiero recuperar. Luego, en cuestión de minutos, es cuestión de minutos donde aparecen uno de los programas es la exhumación del cadáver. No, era... Bueno, sí era la exhumación, pero era la Autopsia. autopsia organizada por Pero el fue una médico exhumación español. porque fue Sí. unas semanas Sí. después, cuando vino Reverte Coma a sacar Sí. el cadáver de Gerard. Y yo no sé por qué Luis Domingo terminó teniendo acceso a un footage de eso y se le ocurrió que era buena idea transmitirlo en su programa. De hecho, fue un problema. Y Más- le más quitó el adelante. audio, la discusión, sea cual sea la discusión que había ahí entre médicos forenses, y le puso en cambio una pista de audio de aquellos famosos cassettes que vendían en el atrio de Santo Domingo del Rezo del Rosario. Mano, y era eso. Los vendían en octubre con la foto de la Virgen del Rosario. Y entonces estaba viendo uno
al yacente obispo, mano. Del que acababas de ver que había una especie de Perdón, transformación del país. Perdón por las risas, pero es Sí. que me parece tan increíble. Vos, yo tenía, pues, 16 años, ¿verdad? 15, no sé. O sea, el Y 98, ajá, sí, yo tenía 19. Y estaba viendo 16, eso sí. como... Te estás viendo la exhumación de un cadáver en un momento histórico complicado. televisión y abierta. te ponen una cinta así. Una cinta. No, y eran de rezos. O sea, estoy hace rezos y entonces yo me persigo. Vamos a ver al cadáver. Y era lo último que veías, cuestión de minutos antes del cierre Sí, de transmisión, antes de que pusieran la danza del venado. Ya Y en- se acababa la transmisión del Canal 3. Ya en las últimas lo que hacía es que en las navideños, porque yo lo seguí viendo hasta el final, yo creo que debe haber sido el único televidente, sí, aparte de Arnold, era que Luis Domingo era socio del Club Guatemala. Y entonces ahí organizan unas posadas adentro del club. Y, Claro, yo vi eso. y entonces ya dejaban la cámara solo puesta, ya no había camarógrafo. Empezaban a grabar y eran las posadas. Cada señora más viejita que otra, que iba cargando los santos, man. Pero esa es otra que hablábamos, que con frecuencia, Que solo es un plano fijo. Ajá, y la cámara se caía y con nadie la frecuencia recogía. dejaban la cámara puesta en cócteles de, no sé, muchos de ellos en el Club Guatemala. Y muchos de... Y una vez yo estaba viendo y noté que los tornillos del trípode se aflojaron y la cámara empezó a descender lentamente. Y yo decía, ¿qué me quieren mostrar? El director que me está diciendo. Claro, no me quería mostrar nada. La cámara se estaba cayendo y se quedó apuntando a las losas del Club Guatemala durante 20 minutos. Y ya nadie editaba Antes eso, de que man. se dieran cuenta que se había vencido la cámara de cuestión de minutos y alguien la llegó a levantar. Claro, yo cambié de canal y volví a cada tanto a ver si habían corregido el error. Y lo otro es que continuabas oyendo el ruido de cristalería y de tenedores y de vasos Y chocando. era solo eso. O sea, Y el ese murmullo era de el los contenido, asistentes. Ese era el Sí. contenido. Y las losas, que son muy bonitas, por otra parte. Y los Las chinchines losas de la del- posada. Sí. No, esto era increíble. Sí, de eso ¿Alguna venimos. vez Cultura televisiva guatemalteca. ¿Alguna vez, cuando Julio y yo nos acabábamos de conocer, veíamos un episodio de Cuestión de Minutos que nos había causado una profunda impresión y nos llamábamos solo Sí. para comentarlo? Y igual también teníamos aquel programa de Buenas noches, buenos días. También. Bueno, Sonora. con Raúl Quinteros en la madrugada. Y ahí cuando yo veía quién había llamado, era haciéndose pasar por otras personas diciendo Y muladas. además hacía un programa de radio, llamaba y saludaba. Pero esto era a las 3 de la mañana. Sí, porque es que era... ¿Pero qué decía, decías? ¿Quién Comentaba la realidad. Don Raúl, un nacional. chascarrillo. Sí, le contaba chistes al locutor. Pero así decía, don Raúl, le quiero contar un chascarrillo. Y yo oyendo la radio sabía que... Ese en realidad era haciéndose pasar por... ese en realidad era mi primo Juan Pablo. El autor de frases como Satanás que valga mi alma. Sí. El Elezar Pardo. Pero era muy parecido era el mismo espíritu de Cuestión de Minutos, este programa de Sí. madrugada. Pero digamos, yo lo que veo ahí es que el símbolo ese de la Navidad, un poco corrompido, como lo estamos contando, se fue transformando beneficiosamente, creo, para estas generaciones en otra cosa. ¿Verdad? Porque creo que esas tensiones que se viven en la Navidad, que principalmente se basan en tener que ir a enfrentarte con tus problemas familiares, hace que la Navidad se Eso es vuelva... obligado, ¿no? Sí, y digamos, yo creo que ahí también es una época de un montón de expectativas altas donde crees que la gente va a cambiar por una noche y que, como pasa en las películas, ese día vas a definirte y reencontrarte y no va a pasar, ¿verdad? Entonces, creo, digamos, que a mí Bueno, sí, claro. Es lo mismo que digamos, la noche del viernes en que los parroquianos de un bar están esperando que algo extraordinario suceda y no sucede nada. Sí, Generalmente los que están esperando que ocurra el amor sí. y están viendo que las horas pasan y no sucede nada Eso. y tal. Que lo describe muy bien. Y el mercado se devalúa. Que lo describe muy bien Morrissey en esa canción fabulosa. Claro. Donde dice, puedes ir a un club a pararte a pensar que vas a encontrar el amor y vas a quedarte ahí solo hasta que regreses a casa. Tenés razón, Sí. el Año Nuevo genera, o las fiestas en general, generan las misma clase de expectativas y reales de una transformación súbita. Sí, yo creo que... En la medida en que uno va para mayor se te van Sí. cayendo esas Sí. ilusiones, ¿verdad? Yo lo resumo en que la Navidad, digamos, la tensión de la Navidad se basa en que yo espero tener la familia que quiero y no la que tengo. Entonces, digamos, yo estoy sentado con mi familia pensando en la que quiero y no la que tengo. Y entonces estoy comparando, ¿verdad? Ya viene otra vez el chiste de mi tía, ¿verdad?
diciendo, ya viene otra vez este comentario horrible sobre mí. Y entonces, digamos, uno está confrontando la realidad con la aspiración constantemente y en una tensión que pues es Yo diría que lo imposible mismo superar. ocurre con los patrones de consumo. No quiere uno ponerse discursivo en un programa como este, pero digamos el nivel de presión que evidentemente Sí. Cae sobre los hombros de la gente en estas fechas en términos de comprar, ¿no? Es terrible. Y eso, Sí. las expectativas y la realidad generan toda clase de tensiones. Hay un ambiente... Yo ahora, en los últimos años, probablemente tiene que ver desde el nacimiento de mi hija, etcétera, me reenamoré de la Navidad por otras razones. Sí. Pero es verdad es que es una época al mismo tiempo horrible en términos de cuán crispados están los ánimos de todo el mundo, ¿no? Sí, la calle ahorita, digamos, yo hay horas en las que ya espero que mi hijo mayor ya no salga porque, o sea, la calle en la noche se vuelve, y además también peligroso por los conductores que andan ya con los tragos. Entonces, digamos, Sí, es el consumo y se aumenta el número de suicidios, ¿verdad? Digamos, estás en un momento tenso. Y yo sí creo que hay películas que lo han logrado retratar maravillosamente, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, Eyes Wide Shut, me parece que esas... Claro, la orgía es un convivio. Así es. Un convivio de un banco, mano. En los convivios de los bancos siempre salen embarazadas. Mira, mano, hay niños de... Producto de... Que nacen ¿cuándo les toca nacer a los Sí, engendrados? 9 meses, ¿verdad? Septiembre. En septiembre, agosto. Sí. em, Una cosa, ¿verdad? Y Fidelis, ¿no? Fidelius. Fidelius. Y me parece además también que las fiestas retratadas ahí con esa tensión entre quien presta los servicios a la gente rica y la gente rica a la que le presta los servicios, eso es maravilloso, pues. Para mí no hay mejor retrato de esa condición en la que te enfrentas también un poco con las tensiones adquisitivas de la Navidad, como cuando le toca ir a atender a la paciente, que es la prostituta contratada por su cliente mayor, que es este director grandioso, ¿cómo es que se llama? Sidney Pollack. Que está en el baño con la prostituta metida hasta el queso de drogas. Que suponemos que es la misma que lo salva cuando que lo salva está en la orgía. A mí esa siempre me ha parecido una película de Navidad. Tuvimos un programa aquí donde me lo disputaste. Sí. Pero en primer lugar está llena de árboles de Navidad por todas Sí, partes. Claro, ya con eso. Que digamos, cuando le preguntaron a Curi por qué Apa. dijo que le gustaba la luz, y a mí también me parece formidable. Pero yo creo que hay algo sustantivo en el hecho de que sea digamos, Navideña. De hecho, abre con una fiesta de estas fiestas típicas de antes de Navidad, una Sí. suerte de convivio, vamos Sí. a decir. Lo único es que lo patrocina y el anfitrión es un multimillonario Es Sidney neoyorquino. Claro que es Sidney Pollack y es en su casa. Sí. Pero digamos, las dinámicas que hay ahí no son demasiado distintas a las que ocurren en otros estratos sociales. Y los niveles de fantasía y los nervios crispados que desencadenan la aventura posterior, vamos a decir, me parece a mí que son típicos de la época, por otra parte. Con la relación tensa entre esposos, de si hay intimidad o no, en un momento donde todo te convoca a la intimidad, Sí. ¿verdad? Y un poco la sensación de tranquilidad matrimonial y no. Tienen hijos, pero pasan como fantasmas durante toda la película. Yo, contrario a ciertas opiniones más generalizadas, con el tiempo esa se ha convertido en mi película favorita de Kubrick. Y la mía también, y yo lo iba a decir. Y te digo que tiene unas sutilezas que siempre me disfruto. Ves el detalle, por ejemplo. El último que descubrí viéndola por 15ª vez es que cuando entra a la habitación de la prostituta Tom Cruise, el doctor, en la librera está lleno de libros de sociología. En la librera del baño. De en la la librera prostituta. No, la chava, sí, ya sé Sí, quién. de la prostituta rusa esta que La está- que al día siguiente Sí, se entera que tiene sí, sida. sí. Pero no era rusa. Bueno, Sí. no, la que era rusa era la de la tienda de disfraces, ¿verdad? Él era ruso. Sí. Eh, Era ucraniano. ¿Sabes esto que estabas diciendo del perfil del millonario? La secuencia que parece mucho más simple de firmar, pero creo que... No sé si Kubrick rompió su récord de... La escena de Jack Nicholson en The Shining en la escalera la filmó 127 veces. La expresión de desesperación de Shelley Duvall es auténtica, ¿no? Y probablemente eso era lo que quería, volverla un poco loca para obtener esa actuación. Que ya no salió de la loquera. Pero números similares... Sí, hombre, qué tragedias.
números similares de tomas hizo en la escena final, en la secuencia final de la película, en el salón de billares de la mansión del millonario, que fue donde aparentemente, porque el papel no lo iba a hacer Sidney Pollack, lo iba a hacer Harvey Keitel. Y Harvey Keitel mandó al carajo a Kubrick y dijo, ya, esto es una locura ya, ¿no? Y entonces entró Sidney Pollack. Maravillosa decisión, mano. O sea... Yo pienso que sí. Yo no Sidney sé, Pollack tiene un no carisma además también donde vos entendés que es un tipo que te ofrece una amistad pero disfrazada, de esas sutilezas, digamos, donde parece cercano al doctor, pero no tanto, pues en realidad vos sos... Eso era lo que iba a decir exactamente, que es perfectamente capaz de una manera muy verosímil de establecer clarísimamente, a pesar de la camaradería, las diferencias de clase. Sí. Es decir, te presta su aparente amistad, es bonachón, simpático, no sé qué, pero cuando se trata de establecer diferencias de clase, es absolutamente radical. Y se nota cuando Te abre la puerta hasta aquí y a partir de aquí ya no. Correcto. Digamos, si la sabes y cerrar. se nota cuando describe e insulta al pianista, a Nick Nightingale. Sí. El nivel de desprecio Que le tiene a los de su pero clase. es un desprecio no solo por haber sido un irresponsable, digamos, de haber revelado el secreto de cómo acceder a esa casa donde está teniendo lugar esta orgía sexual, este ritual sexual orgiástico, sino también lo desprecia por un asunto de clase, me parece a mí. Sí. Yo que estoy en el sector servicios, me lo explicó muy bien otro amigo que también está en ese sector y me dijo, es que uno es como esos gatos de Angola, man. Muy lindos, ¿verdad? Preciosos, peludos, y te están acariciando, pero que nunca se te olvide que nunca dejaste de ser un gato. Claro. Bueno, de hecho, en esa misma secuencia hay otro momento donde se establecen bien las diferencias de clase, que es que Tom Cruise celebra el whisky que le está ofreciendo Sidney Pollack y le dice, te mando una caja. Ajá. Es de 23 años, te mando una caja. Yo te puedo mandar una caja. El otro sabe que no la puede recibir, porque eso, digamos, lo compromete de toda clase de formas. Y la rechaza. Pero la oferta es ya un establecimiento de una jerarquía. Qué película, man. Yo la voy a volver a ver. La veo siempre, yo la acabo de ver. Estoy tomando la decisión. Esto no tiene nada que ver con la Navidad, pero yo no sé si sigue en el cine, pero yo acabo de vivir uno de los acontecimientos de mi vida. Porque claro, nosotros vimos Kubrick todo en televisión. Y se les acaba de ocurrir la brillante idea, verdaderamente brillante, de trasladar The Shining, que sería mi siguiente película favorita de Kubrick, a formato IMAX. Y el cine IMAX, el único que queda aquí es el de Miraflores. Yo la fui a ver la semana pasada y fue una experiencia absoluta. Es igual que Eyes Wide Shut en el sentido de que permite verla múltiples veces y descubrir detalles adicionales. Aquí simplemente con el añadido de que me parece que era la primera vez que la veía, porque era la primera vez que la veía en ese formato y en esas dimensiones y adentro de una sala de cine. Es impagable. Yo no sé si sigue, pero si sigue deberían de no perderse una cosa como esa. Sí, hay que ir. Siguiente película de la que les quiero hablar, que también presenta una Navidad... Estamos en categoría... Films navideños. Pero tú lo que quieres es hacer un repaso de films que te reproducen esa tensión social. O la resuelven. O la resuelven alrededor de la Navidad. Alrededor de que, por una cuestión de costumbres sociales y culturales, te fuerzan a enfrentar los problemas familiares que todos tenemos, ¿no? De dónde empecé y a dónde quiero llegar es, digamos, la transformación del símbolo de la Navidad en la iconografía del cine estadounidense. Digamos, de estas películas navideñas, que hay muchísimas, ¿verdad? La típica historia de el reencuentro en el pueblo, de un amor inesperado, digamos, que crean esas tensiones porque te hacen pensar que el relato de Navidad es que algo extraordinario va a ocurrir de la noche del 24 al 25, que tus hijos van a quererte como nunca han querido a nadie en su vida, no va a haber ningún reclamo ese día y que de vuelta también estás sintiendo toda la cercanía. Eso va. Digamos, un tipo de cine que dibuja esa otra periferia de lo que ocurre cuando presionas tanto con que ocurre una cosa y que no va a ocurrir. Entonces, ocurre este cine periférico. Y luego, digamos, se llega para mí a una transformación que
yo describo como de la utopía, que eso Juan Villoro lo describe muy bien, que dice que él viene de una generación de utopías y vio cómo las utopías terminaron en tragedia, que la utopía del socialismo derivó en la dictadura, que la utopía de la libertad de las drogas terminó en el narcotráfico y que la utopía de la libertad sexual terminó en la epidemia del SIDA. Entonces, digamos, un poco esa descripción que hace Villoro. Y la de los hippies en la familia Manson. Sí, sí, eso es verdad que Tarantino también lo tiene. Entonces, digamos, creo que eso para mí viene de la utopía al meme. Me parece que estas generaciones tienen un acercamiento a las cosas un poco más honesto y bastante más cínico. Y el meme me parece que explica mucho de estas generaciones. Y dentro de esto, yo quiero meter a un enorme director que se llama Alexander Payne, que dirigió Sideways, que es una de mis películas favoritas también, porque narra cosas que a mí me fascinan, la amistad. Yo me imagino fácilmente con mis amigos haciendo un recorrido por el Valle de Napa y teniendo toda clase de desavenencias, locuras y epifanías. Y se tiró después de un largo silencio una película maravillosa con Paul Giamatti en el 2023 que se llama The Holdovers. Como de Holdovers, increíblemente no la vi yo primero, sino que fue una recomendación de Santiago, mi hijo mayor, y me dijo, mira, tenés que ver esta película de Paul Giamatti, es buenísima. Y llegó a la casa y la vimos. Es una película de 2023, o sea, hace Bueno, nada. pero estuvo... hizo ruido porque estaba nominado al Oscar. Hizo ruido, pero te voy a decir que pasé desapercibido del ruido. Quizá Santiago, que está un poco con más tiempo que yo, que todavía, Claro, esa es la que cosa. todavía se dedica solo al amor y a la universidad. Maravillosos Sí, 20s. hombre. Entonces, Ay, no sabes lo que tuviste hasta que lo pierdes, ¿verdad? yo en creo que esa sí época. sé que lo tuve. No, pero me refiero a que Cuando está cuando ocurriendo. estás en los 30 en los 40 dices, puta, eso sí era una época que merecía Esta me la gusta pena. también. La de ahora. Sí. No digo que no te guste, pero que es muy distinta con respecto a la clase de vida que uno tenía con los 20. Tal vez no tenía tanta conciencia de que Y solo se me va, y dedicaba... se va para siempre. Que me dedicaba al amor y a la literatura en esas épocas. Pues él me enseñó esta película formidable, donde Paul Giamatti es un profesor de una escuela de élite estadounidense que está como detenido en el tiempo en esa escuela y en su papel de profesor. Y para Navidad todos tienen vacaciones menos él porque no tiene familia. Entonces se queda encerrado en esta escuela de élite que también es como una especie de internado. Y le toca estar a cargo de las personas que se quedan sin ir a ver a su familia. Y en este caso solo son 3 muchachos, y de los cuales uno es el único que se termina quedando, que tiene una familia, digamos, también bastante disfuncional. Los papás están divorciándose y la mamá le dice que no puede pasar con ella la Navidad porque iba a pasar con su nuevo novio en California y que no estaba invitado, y el papá estaba igual. Y entonces tienen, digamos, como única compañía estos dos a una cocinera que es la que se queda encargada de todo el departamento de cocina y alimentarlos durante esas épocas, que acaba de perder a su hijo en la guerra. Y es una cocinera afrodescendiente. Y entonces, digamos, toca temas raciales con la cocinera, toca temas de diferencias de clases y toca temas también maravillosamente sutiles de cómo estas presiones sociales te llevan al fracaso. Porque es imposible entre lo que la expectativa y la realidad, cuando se hace ese vacío de inconformidad, digamos, las personas tienden a sufrir, ¿verdad? Que es natural, porque no lograste realizar lo que esperabas que se realizaba. Y estos dos personajes se transforman, el muchacho y el profesor, y la cocinera. Y la interacción de los tres en esas conversaciones y en la dinámica que se forma ahí es estupenda. Yo la película la disfruto desde un montón de ángulos, desde el guión, que es maravilloso, desde las actuaciones, pero principalmente de lo cinematográfico. Está filmada bellamente. De verdad o sea, uno se siente, la escuela toda la película está ambientada en los años 70 y la escuela te reproduce cualquier sensación de estar en esos institutos educativos bostonianos. El vestuario, el Paul Giamatti formidable con un personaje que parece hasta casi sentís el olor a viejo y oxidado cuando lo ves. Una maravilla, que esa sí se la recomiendo muchísimo que vean. Creo que se está convirtiendo en un clásico de Navidad de estas generaciones. Cada vez la veo más mencionada. Y les digo que eso tal vez solo me alimenta un poco más esta hipótesis o teoría que me estoy formando de que esa transformación de la utopía al meme es una cosa real, ¿verdad? Y eso entiendo que te da cierta esperanza. Me da mucha esperanza, te voy a decir ¿Por qué? Porque se reduce el sufrimiento. Y entonces cierras esa brecha entre lo que esperas y lo que pasa. y te vuelves más pragmático.
O sea, estas generaciones son capaces de oscilar entre las distintas ideas y acercarse a la que conviene. Bueno, ojalá. Mi impresión es que eso tiene fecha de caducidad y más bien está llegando. Ese cinismo, me parece que generaciones recientes se están comprometiendo más con ideas que ya fueron testeadas, sobre todo estas ideas que conducen a estrepitosos y violentos fracasos, que son las que proveen explicaciones totalizantes de la realidad. Creo que hay dificultad reciente en lidiar con las incertidumbres, por eso volteas a ver a regímenes autoritarios, porque la vida en democracia exige vivir en la incertidumbre y en el ruido y en el cruce de voces y en la búsqueda de consensos, aunque sean imperfectos, etc. Yo lo que creo, según lo que dice la data, es que es el votante de eso, es el adulto ya grande, man. O sea, los jóvenes, yo sí no dudo... es que no sé a qué... Sí, no sé, por eso digo, no sé a qué generación adjudicársela. Pero sí veo un regreso en ese sentido, hombres de la generación X, por lo menos la data estadounidense te dice que los hombres de la generación X son los peores. Así es. Pero bueno, pues a eso sufrieron una especie de transformación en la curva de su propia vida. Nosotros, digamos. Sí, pero somos ya jóvenes. Pero te voy a decir que jóvenes en lo X. En la frontera entre millennials. Que la diferencia para mí es que los millennials ya tienen más aceptada la idea de ir a terapia. Y también, digamos, de sanar sus relaciones, porque para mí la dificultad de lo familiar tiene que ver con una condición. Digamos, pienso en las generaciones de mis papás, de mis suegros y demás, y entiendo que vienen de un país autoritario y todavía bastante rural. Entonces, digamos, la educación que recibieron no era una educación para ser buenas personas, sino para sobrevivir. Entonces, digamos, no estaban en la educación destinados para encontrarte y encontrar tu felicidad. Eso era, digamos, secundario, si es que existía en algún lugar del mapa, y lo primero es que todas tus energías tenían que estar concentradas en conseguir recursos. Digamos, esa generación intentó educar a los X así, pero los X teníamos acceso a televisión, donde, por ejemplo, yo cuando pienso en qué otras familias distintas, donde yo veía que había cariño y afecto de parte de una figura masculina, tenía... Pues parece ridículo, pero es verdad. O sea, para mí Blanco y Negro, aquella serie de donde salía Dana White y demás, o sea, me parecía que el señor Drummond era una figura que yo no conocía, que era del cariño incondicional. Ese señor quería incondicionalmente a esos niños. Y eso, digamos, para mí fue pensar en que hay otras formas de ser. Eso abrió puertas a que yo, digamos, pudiera educar a mis dos hijos un poco ya con otras herramientas. Obviamente después fui a terapia y lo demás. Que quizá, digamos, la idea confrontadora aquí de la Navidad es que uno, haciendo esa relación abstracta de las generaciones, se va a enfrentar a que sus cuidadores fueron duros con uno mismo. Y que quizá a lo mejor la primera persona de la que tuviste que defenderte, siendo niño, es de quien te tenía que cuidar. Entonces, esas tensiones, para mí, ya no las van a tener tanto las otras generaciones. Siempre va a haber algo de lo que van a poder quejarse de sus papás, eso es natural. Pero yo, digamos, mi percepción hacia las nuevas generaciones es más bien optimista. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso Yo no quería decir que eso fuera un asunto de... Yo no se lo quería adjudicar a ninguna generación. Solo señalar responsabilidad de quién sabe es otra historia. Digamos, estos alarmantes síntomas de una... Sí. Prevalencia discursiva que tiene que ver con una incapacidad para lidiar con la incertidumbre. ¿Verdad? Pero quizá, digamos, esto es un tema que nos sobrepasa mucho y que es altamente complejo y que haría falta más data de más lugares. Pero solo para ahondar en la hipótesis de Julio, quizá a lo mejor las nuevas generaciones viven mucho mejor en esa incertidumbre y la radicalización... Tiene que ver con los que sienten precisamente que las los que no sabemos, o tenemos generaciones que no sabemos lidiar tanto con esta incertidumbre de qué es verdad y qué no es verdad. Sí. O sea, y entonces se radicalizan ideas y tienes estos revivals absolutamente horribles. Delirantes y horribles. Delirantes y estéticamente cutres de la religiosidad evangélica. Católica también. Sí. Sí. O de los fascismos de hace 80 años. Las referencias tienden a ser Estados Unidos porque es lo que mejor medido tenemos. Sí. Es mucho más... Y es una sociedad que está, al contrario que la guatemalteca, está completamente digitalizada.
Casi transversalmente digitalizados. Ahora está digitalizado el que tiene 60 años y el que tiene 18, cosa que el que tiene 60 años aquí no está digitalizado. O sea, no es así. Y la clase como de tribus que se generan, creo que tiene razón Julio en que las representaciones más disfuncionales de eso están en gente mayor. Sí, es verdad. Que a lo mejor que ahorita se están tenían enfrentando como anclas también a eso. anteriormente y ahora no las tienen. Y como los mayores verdad. tienen acceso a redes sociales y se están lanzando a hacer sus comentarios absolutistas y fascistas y se enfrentan a comentarios y memes de chavitos que les hablan de iguales. Entonces, digamos, ahí creo yo que es donde se polarizan. A mí me fascina, por ejemplo, de TikTok. Lo que más me gusta de TikTok son los comentarios. Me parece formidable las cosas que encuentro ahí. O sea, el nivel de sarcasmo e ironía que Sí, hombre, el problema es que como te metes a leer comentarios, te quedas en ese mismo videíto muchísimo tiempo y eso va a determinar el comportamiento posterior del... Sí, No me importa, y mano. No me importa. Yo para me mí lo disfruto más el contenido. fascinante Yo sé de también. TikTok es el país, el agujero de Alicia en el País de las Maravillas en el que te mete. Sí. Ah, sí. ¿Cómo Puedes le hago acabar- para tener menos información? No, pero que Esas puedes cosas acabar, que- digamos, yo tengo una afición casi compulsiva hacia discursos fascistas de viejas élites guatemaltecas. Y eso es como un fetiche, ¿no? Digamos, lo es, hasta cierto punto lo es. No sexual, pero es algo que me fascina escuchar una y otra vez como estos miedos. Viene el comunismo, Ah, sí. digamos, la parte esta sexualizante de todo, ¿no? Hay una Pero los viejos conspiración. diciendo eso y los jóvenes haciendo un meme de Box Bunny comunista diciendo es nuestro, tenemos. O sea, me maravilla. El tema ahí es, por lo menos si nos guiamos, una vez más para ahondar en tu punto, nos guiamos en datos estadounidenses, sí hubo una mejora en la generación joven hacia un representante de todo esto, que es Donald Trump, ¿verdad? Pero lo ha perdido de forma absoluta en menos de un año. Sí. O sea, cuando ves ahora las encuestas de esa Sí. franja de edad, o sea, los tipos podían estar, digamos, desafectos del Partido Demócrata y del progresismo, pero ha sido ver 10 meses a Donald Trump Es y rapidísimo. se ha borrado completamente las ganancias que tenían y se está viendo además en los resultados electorales de las poquitas pequeñas elecciones especiales que se tienen y que son un gran pulso. O sea, lo de las elecciones es una maravilla, hombre. Aquí tenemos muy pocas y están muy concentradas. Tenerlas en otras sociedades donde puedes ver y hacer análisis transversales de cómo va quedando, te enseña que lo que se creía que iba a ser un cambio generacional y que los jóvenes ahora no lo ven, se borró completamente. Y ese joven Sí. que vive mucho mejor que nosotros en la incertidumbre, cambia y dice, Trump también es una mierda. Y les diré que aquí viene otra recomendación navideña que estás seguro sí la habrán visto. Y la habrán visto todos los televidentes y radioescuchas de esto. Es Home Alone. Y les voy a decir por qué. John Hughes para mí me parece uno de mis directores favoritos de los 80s, pero mi director favorito en dibujar una cosa. La incomprensión de las generaciones adultas. Pero Home Alone no es de John Hughes. Él lo él escribió. escribió. Él es el guionista. Claro, el y ahí director está la es, clave. Es Christopher Chris Columbus. Pero viene de esa misma serie y saga de películas. Sí, es perfectamente donde consistente con el niño se enfrenta a una familia adulta que no solo lo disminuye, lo incomprende y hasta lo maltrata. Pero el niño sabe sobrevivir en ese ambiente. Y digamos, es un poco, creo yo, la historia de los X, ¿verdad? Nosotros el otro día veía un artículo que sacó la Rolling Stones de dónde están los X ahora y justamente decían eso. A nosotros nos dejaban la libertad de hacer lo que quisiéramos en el sentido de no teníamos ninguna supervisión. Ninguna. Por ejemplo, Gabriel, mi hijo menor, o sea, él a la semana tendrá 2 horas de televisión. A la semana yo tenía diario unas 10. El símbolo, por ejemplo, del tío que le da a uno un cigarrillo encendido a los 10 años. claro. Sí. Para salir a quemar Sí. cohetes. Claro. Hay Y otro- las primeras veces que fumaste es con el cigarro con el Sí. que prendía los Porque canchinflines. si no se apagaba. Hay otros, Claro, había que fumarlo. Porque si- hay otro símbolo que es el cinturón de seguridad. Que en nuestra infancia no lo conocíamos. No. ¿verdad? ir en la palangana en pick-up. ¿no? Exacto. Sí. Y que te ibas atrás en la parte de Suben atrás a del los carro. niños en la palangana y van rebotando ahí. Yo recuerdo tan bien porque mi padre tenía un Renault 5, pero éramos muchos hermanos. En el momento que tenía el Renault 5 quizás éramos 6 hermanos. Entonces íbamos petados al Renault 5, ¿verdad?
Y la frase que yo siempre recuerdo a mi padre, hablando de la autoridad, es: agáchense que está la Guardia Civil. Entonces, uno aprendió a esconderse de la policía. Sí, con respecto a esto. No, iba a decir yo que... No me mires así juzgando. Yo un poco sí, pero por otras razones. O por muchas razones. No, iba a decir yo que a mí la secuencia... Y esto no es una exageración, de verdad. Yo me he pasado la vida entera viendo películas, y esto lo digo muy en serio y con... No da tiempo aquí, pero con muchos elementos para defender esta idea. Y es que, de verdad, a mí la secuencia inicial de Home Alone me parece una de las cosas más maravillosas que se han hecho en el cine. Sí. Y una de las mejores secuencias en la Sí. historia del cine. Teatral. Tanto que yo, cuando empieza el plot propiamente, Ajá. que es que si la familia está en París y que Sí. si la mamá no puede regresar, eso sí... Es verdad que la secuencia donde sale John Candy me parece una maravilla Es lo cuando mejor. van en le el... empieza a decir todos los éxitos del Polka Dots. Sí, eso, y cuando le dice que no se preocupe porque él olvidó una vez a su hijo en una funeraria al lado del muerto. No, lo de John Candy es una maravilla, Sí. pero digamos, después empieza el plot propiamente, que si la mamá regresa, cuando el niño empieza Sí. a ser amenazado por los ladrones, etc. Bueno, como monta todas las trampas para los... Todo eso es, Que todo Joe eso- Pesci ahí pero todo eso, espectacular todo eso es una cosa. Y está bien, pero eso me parece más tradicional, más de argumento tradicional de película, un plot. A mí la secuencia inicial, si se prolongara como en una película de Cassavetes, si se prolongara indefinidamente esa noche, si transcurrieran 2 horas en un conflicto que no sale de esa casa, de una familia que se está preparando para un viaje que al final del viaje nunca lo vemos, sería una de mis películas favoritas de lejos de la historia, porque a mí desde el momento en que comienza, las dinámicas en esa casa, la llegada del policía, que luego entendemos que es un falso policía, pero incluso si no lo fuera, si fuera un policía de verdad que está simplemente viendo Sí. que esté todo en orden, la llegada de las pizzas. Yo te voy a decir dónde lograron eso. En el episodio 7 de la segunda temporada de Deber. Me parece una de las mejores cosas que he visto en televisión. O sea, dura... qué? The Bear. La serie esta de el chef que abre un restaurante familiar. Que es de Apple, ¿verdad? Sí. No, es de Disney. Sí. Una De Hulu. maravilla, mano. Esa, si no han visto... Bueno, pueden ver, las primeras 2 temporadas son extraordinarias. La tercera ya no me gustó tanto. Pero las primeras 2, mano. Pero especial en ese episodio. El plot es el siguiente. El chef pasa, digamos, a ser el dueño del restaurante familiar porque su hermano, que era el original administrador, que no era un chef, digamos, por sí profesional, sino era un cocinero, se suicidó. Y entonces, digamos, todas las disfuncionalidades de esa familia se van confrontando durante las primeras 2 temporadas. Y, digamos, llega a este clímax donde él recuerda el momento donde cree que su hermano se terminó quebrando. Y fue esa Navidad. Y entonces va a contar la relación del episodio de ellos con su mamá. Y la mamá, que es esta actriz formidable, que ahora estoy olvidando su nombre, que era la que hacía la película de los aeróbicos con Travolta. Aquella escena donde está... que es hija de otros actores. Ya ahorita voy a recordar. ¿Qué escena? Sí. Es que esa escena no la olvidé. Es inolvidable. Sí. Se echan una actuación, mano, de la mamá neurótica. Tratando de que la Navidad encaje. Tratando de que fingir que son una familia funcional. Gritándole cosas horribles a sus hijos. Mientras toda la tensión se va acumulando y el episodio te lleva a un punto donde uno, espectador, está así... y se rompe todo en un estallido, literal. Ese episodio me parece que es de las mejores cosas que he visto en la televisión y el cine, lo que sea de los últimos años, mano. Pero hay que ver las primeras 2 temporadas para llegar ahí. Gozar ese clímax con toda la historia que te contó. Pues volviendo a lo de la secuencia inicial de Home Alone, a mí el test que se le hace a esa clase de secuencias es que están por encima de sus circunstancias de género. Es decir, esto es algo que se puede hacer con muchas películas que te gusten. Basta mover unos elementos, distribuir la manera en que se dicen y en que suceden ciertas cosas de diferente manera
y preguntarte si funcionaría lo mismo para un drama que para una comedia. Este es un ejercicio relativamente fácil de hacer. Porque si cambias ciertos elementos y la forma específica en que esos elementos son distribuidos a lo largo de la narración, pueden fácilmente, sin modificar demasiado lo que está sucediendo, convertirse en un drama o en una tragedia. Sí. En el caso de Home Alone, esto está concebido en forma de comedia, naturalmente. En las vísperas de la Navidad, una familia está preparándose para un viaje. Y además es una familia ampliada, porque no solo es el núcleo de los que viven en esa casa, sino hay un tío ahí, unos primos y no sé qué. La colisión de todos esos universos, que son la cabeza de cada uno de ellos, es lo que está sucediendo ahí. Sí. Las expectativas, que era lo que Sí. vos hablabas antes, en términos de las altísimas expectativas, de todo lo que se espera de una familia gringa Sí. de clase media acomodada que viaja a París y va a pasar la Navidad en Europa, etcétera. Esas expectativas de lo que va a suceder ahí, colisionando todos mientras hacen sus maletas y piden improvisadamente unas pizzas para comer y no sé qué. Si vos modificaras ciertos elementos ahí, tenés claramente un drama. Sí. Sobre todo si lo ves desde el punto de vista de Del niño. ese niño. Incluso terror, si Sí. si ves Que la escena donde lo suben castigado, esa es... Es terrible. Ajá. ¿verdad? Es terrible. Porque está solo y digamos... y por Es que eso- una buena comedia nunca es solo No, una comedia. Es profundísima. Por eso la cito, porque les digo, para mí dibuja un poco mis ideas sobre las nuevas generaciones. Que yo sí estoy siempre con Hughes ahí. O sea, hay que ser realistas y quizá, digamos, ir pensando en el progreso de la humanidad a través del autodescubrimiento. Que yo sí creo que cada vez somos más conscientes de nosotros mismos. Eso es el camino inevitable de la humanidad. Hay retrasos de los que nos quedamos atrás y los que dijimos, pero es que frente a esto, ¿yo quién soy? Porque la identidad se cuestiona. La otra cosa que esto es bien sutil, es difícil de lograr, pero quizá todo el cine de John Hughes quizá tenga este elemento. O quizá simplemente pasa que yo sigo viendo esas películas, Ferris Bueller y demás, a mi edad. Pero creo que no, creo que hay una intención de hacer parecer que estás recordando. Sí. Es decir, la secuencia de Home Alone inicial también está ocurriendo ahí mismo, pero también parece algo que sucedería, una recreación en la memoria de alguien, Sí. ¿no? Por los elementos. Y por otra parte, la Navidad propicia esa clase de drama. Esta relación que hay, por ejemplo, entre el olfato y la memoria. Ujú. El olfato como el Sí. gran instigador de la memoria. Bueno, la Magdalena de Proust, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando ahora. Proust se está levantando una mañana, están cocinando Magdalena. Busca el tiempo perdido. Están cocinando Magdalena, le llega el olor y al partir de ese olor sale un torrente de Sí, memoria, sí, sí, sí. que es recuperar el tiempo perdido en 8 tomos de gran literatura. La Navidad es muy propicia para eso, Sí. porque los estímulos, La manzanilla. y sobre todo en un país como este, todos los olores de la El pino. acerrín, el pino, la manzanilla, ¿no? El ponche. Los musgos, el ponche, los tamales, las galletas, todos esos estímulos en tu nariz están permanentemente estimulando la memoria, con lo cual, y esto es lo que hace particularmente difícil lidiar con la Navidad, porque la Navidad nunca es una Navidad, la Navidad son todas las Navidades, todas las Navidades la Navidad. Todo el tiempo estás habitando las Navidades de tu pasado, con todas esas melancolías y nostalgias y dolores, etcétera, que pudieron haber acarreado. Y las del futuro. Citemos a Dickens. Que es Dickens. Ajá, justamente. Y probablemente las del futuro, porque como está cargado también Sí, de expectativas. así es. Pero quiero decir, Pero es que yo creo que no se puede separar. No es solo también las del futuro, sino el tema de la Navidad es que estás haciendo un repaso de lo que te pasó en el año, pero estás mirando qué te va a pasar y entonces esa tensión es la que te Y te voy a y decir... no es un repaso, digamos, no es necesariamente un repaso deliberado, es algo que ocurre de manera involuntaria, no tienes que meter las manos. Y evaluativo, Simplemente, tampoco necesariamente, simplemente, quiero decir, porque eso Sí, requiere, es eso un tanto exige, evaluativo, Sí, siento yo, sí. con respecto a tus expectativas. Así es. Digamos, yo te lo digo una cosa bien tonta. Pero, perdón, es- solo lo que yo quería cada decir es año que quería perder peso y no lo pierdo, ¿verdad? Entonces es una tensión jodida Sí, porque sí. dices, Sí, pero eso he tenido todo este año y no. eso exige una voluntad a lo que me estoy refiriendo simplemente es que los estímulos sensoriales son tan intensos y tan presentes y tan numerosos que inevitablemente
incluso te lo propongas o no, incluso tengas un afán de evaluación o no, estás habitando todas las navidades de tu vida al mismo tiempo. Como dijo Y eso genera una carga emocional muy grande. Y digamos, yo sí creo que la carga emocional viene con el juicio. O sea, por eso decía evaluativos. Yo sí coincido con vos ahí. Porque uno le asigna si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y si puedo estar mejor o puedo estar peor. Y entonces el problema, creo yo, de estas épocas radica en lo siguiente. Digamos, vas a hacer un juicio de valor sobre lo que ocurrió este año sin tener toda la data. Porque el problema es que cosas que considerabas malas hace 5 años, hoy probablemente le tengas otras aristas. Yo no digo que no puedas evaluar. Yo lo que estoy diciendo es que mucho de lo que sucede ocurre en los márgenes de tu propia voluntad. Yo cuando hablo de la melancolía, no lo estoy diciendo porque me ponga a comparar navidades pasadas con lo que yo soy ahora. Simplemente me asaltan imágenes de navidades de mi infancia o de mi adolescencia que llegan como una especie de secuencia que transcurre delante de mis ojos solo porque olí las galletas de clavo que se estaban horneando en un Y que la melancolía ahí también yo coincido ahí sí con lo inevitable, porque como el transcurrir del tiempo, eso lo puede decir uno solo a estas edades, digo yo. O sea, sabes que hay seres ausentes ya. Sí. Vas acumulando. Ajá, y entonces esas ausencias están presentes hoy. Esos fantasmas de las navidades pasadas que dice Dickens también te visitan. Y quizá, digamos, aquí viene donde yo digo la diferencia entre la generación de mis papás y para arriba y las mías. O sea, en mi casa era, bueno, ahorita viene el brindis del bohemio. Y entonces pasaba en la radio una cosa tan cutre, man, donde llegaba un borracho, una cantina, a decir, brindo por aquella. Y la conclusión, después de enumerar todas las mujeres, es la madre, ¿no? Ajá, o sea que él en todas las mujeres de su vida estaba viendo a su madre, una cosa horrible. Edípica, como la sí. puta. Y todos así como, y mi abuela, que fuera la mamá. Sí, digamos, yo sí creo que a partir de el acceso cultural que he tenido y después, digamos, científico a través de la psicología y psiquiatría, te diría yo que mi forma de lidiar con esas ausencias, con esas presencias, con esas tensiones, es distinta de la que se vivía en la casa de mi niñez cuando ocurrió esa niñez, ¿verdad? Y esas tensiones que ahí estaban y sin resolver, permanecían y también eran parte de esa Navidad. Lo que pasa es que en la melancolía se borra un poco eso. Pero y también lo sientes que ahora las vas resolviendo mejor, es lo que estás diciendo. Yo sí lo creo. Que ahora estás... Y te voy a decir que, digamos, en las generaciones... Lo que pasa es que... Pero vos como individuo. No, pero yo no sé... inevitablemente la vida te conduce ahí. Hay no señores que las manejan peor. Yo sí. sé, no sé. Conforme pasa No, y hay el gente de tiempo. mi generación también peor, ¿verdad? Pero te digo, digamos, como no... eso quizás no tengo acceso a esa data de salud mental. Te diría que mi experiencia con mis hijos, que sería la única opción que tengo de mejorar el mundo al alcance de mi mano, que es darles mejores herramientas para que sean mejores personas y más felices. Te digo que para mí es mucho más fácil que lo tuvieron las generaciones de mis papás. Lo que sí creo que su objetivo no es que... estaban conscientes del trauma y simplemente lo heredaron. Claro. Y no lo hablaban. O sea, No, lo que creo que también está diciendo Julio es que ahora cada día se habla más. Sí. Y se ponen encima de la mesa muchas más de esas tensiones que no se hablaban y que se obviaban en esas navidades pasadas. Porque ponete, yo pienso en mi hijo mayor. O sea, él está sabido de todas las tensiones familiares que se vivieron en mi casa. Y se viven, digamos. Y su forma de afrontarlo es bien tranquilo, mano. Él no lo está sufriendo, ¿verdad? Y yo tengo que hacer un esfuerzo por entender, digamos, la dinámica de cada uno de los miembros de mi familia en la Navidad y decir, bueno, esto es porque así es. Y aquí es donde tienes el problema de medición. Te vienen muchísimas, sociológicamente, digamos, te vienen muchísimas mediciones que te dicen las generaciones presentes, o sea, ahora, actuales, están mucho peor porque se reportan muchísimos más problemas mentales que antes. Pero esto es un poquito... porque se reportan. Exacto. Sí, exacto. Entonces es un poquito como el tema de las violaciones Sí, o demás. cuando te dicen la violencia de género, claro. mira qué alta es en no sé qué país, y dices, no es alto, lo que es alto es la denuncia. Y Exacto. ¿no? Entonces un poquito... La puedes, cultura de la denuncia. puedes aplicar un poquito lo mismo aquí. Lo otro ocurre Antes puertas para estábamos de a huevo Jodidos, psicológicamente y demás, y ahora vienen todos estos fresas a decir tengo ansiedad, tengo esto, siento lo otro. Generación de cristal, ajá. A la generación de cristal. O lo que pasa es que antes la gente tenía Mano, yo no sé cómo se tensiones. generaba unas...
hay unos comportamientos que uno recuerda de sus mayores, cercanos o lejanos, pero, ¿verdad? Que son absolutamente incomprensibles en términos de su capacidad de generar sufrimiento, violencia y desconcierto en su círculo, ¿no? Que se exacerbaba además en estas fechas, precisamente por la prevalencia de la melancolía y la incapacidad de lidiar con ella, porque la memoria está, porque el tiempo se está doblando y están conviviendo tantos tiempos simultáneamente. Y uno veía estas cosas que ahora uno las cuenta, ¿no? O sea, y en culturas como la nuestra suceden muy a menudo estos personajes que eran capaces de generar círculos concéntricos de sufrimiento que se expandían incluso a través de los años, ¿no? Mi abuela que nos dejó este año, te digo, la primera vez que yo tuve un impacto así es que estás describiendo mi Navidad fue ella. Yo me acuerdo, tendría unos 6 años, ¿verdad? Y dándome el abrazo de Navidad me dijo, es la última Navidad. Qué bueno. Sí, eso es la típica siempre. Bueno, yo me quedé frío. Y después le fui a preguntar a mi mamá, mi abuela, o sea, yo con 6 años, ya con alguna información, mi abuela está enferma, tiene cáncer. Porque eso había muerto. De hecho, las disputas de dónde pasar una Navidad, en la casa de quién, tenían que ver con que iba a ser el último año de no sé qué miembro de la familia que venía amenazando desde hacía 15 años, ¿no? Hasta que finalmente, de hecho, sucede. Sí, ya sucede. Ya, eventualmente siempre sucede. Que por cierto, por eso me volqué hacia la cocina. Porque, digamos, a pesar de estos recuerdos agridulces a veces, mi abuela era una persona muy hospitalaria. Y, digamos, casi todos la recuerdan por justamente eso, su capacidad de reunir a la familia, aún en momentos complicados, a través de las cosas que cocinaba. Yo que mencionaron a Dickens y esa maravilla que es la canción de Navidad, en sus cuentos de Navidad, y que hubo un montón de adaptaciones al cine. Pero yo les juro, porque a mí me gusta, he buscado y he visto todo lo que hay. Y nada supera a una muy modesta versión para la televisión de los años 80. Sí, de canción de Navidad, en donde Ebenezer Scrooge es actor, George C. Scott. Sí, maravillosa. El gran George C. Scott que venía de hacer Patton y de salir en películas de Kubrick, en Doctor Strangelove, etc. La pasaban en el Canal 3. Sí, yo la veo todos los años ahora porque está en YouTube, no la encuentro en ningún otro sitio. Pero a mí en términos de encarnar el drama justo de lo que estamos hablando, nadie lo hizo mejor que George C. Scott, de verdad. Es una cosa que a mí me sigue deslumbrando y además no traicionó el ambiente tétrico del Londres de la primera mitad del siglo XIX, en las vísperas de lo que llamaríamos después el Londres victoriano. Y las condiciones laborales también, ¿verdad? Claro, las condiciones laborales, pero también en la atmósfera, lo gris, las callecitas, la los contaminación. El carbón. El omnipresente carbón que determina... Que era el motor de la revolución industrial, digamos. El actor, el niño que hace a Tim es maravilloso. El tipo que hace ¿cómo se llama el empleado de Scrooge? El ganso que hace de ganso. Marley, el socio muerto que lo visita la primera noche para anunciarle que será la noche más tormentosa de su vida. En fin, es una maravilla. Y además es como... Yo detesto este adjetivo, pero es el que se me vino. Porque se usa para decir cualquier tontería. Es artesanal. Sí. Vos notas un amor minucioso en la construcción de esta... Orgánico, dirían los modernos. De esta película. Sí. Que sucedía con frecuencia en las películas para televisión de antes. Ahora ya no existe esa diferencia, ¿no? No. Pero antes había una diferencia muy marcada entre lo que era una película para televisión y lo que era una película para lo que es impresionante de esa obra es la cantidad de veces que se revisita y revisita y revisita. Y las hay una de Bill Murray que yo recordaba mejor de lo que era. Es malísima. Sí, la empecé a ver y ya no pude. Yo también la recordaba bien hace unos años. Scrooge. Sí, no pude. Sí, no, es terrible. Malísima. Sí, malísima. Vamos cerrando. No podemos quedar aquí 23 horas más, ¿verdad? Pero hay que cantar el villancico. ¿Cuál quieres cantar? Pero mira cómo beben los peces en el río. Los peces en el río me parece... Es que me has dejado pensando en mi abuelo, fíjate. Sí. Yo siento que mi abuelo era una persona de las personas más alegres que he conocido en mi vida. Mi abuelo tenía muchos problemas, o sea, muchas cosas internas que nunca resolvió, porque nunca habló de ellas.
Entonces, por ejemplo, mi abuelo vivió la Guerra Civil Ajá. y vivió la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Que uno lo dice ¿verdad? como haber visto... Estuvo en la División Azul. Estuvo en que la uno División lo Azul, lo hemos dice hablado en como- algún momento aquí. Sí, como pero haber visto digamos, películas, era pero eso es alguien- pasar hambre, pasar frío, pasar violencia. O sea, Era alguien que nunca habló de esa experiencia. Y luego, casi, yo les diría, yo creo que después de haber muerto, yo me enteré de cómo trataba mi bisabuelo a mi abuelo. Otra cosa que jamás habló, pero resulta que aparece en una conversación familiar y me lo cuenta mi madre, que no era su hija, que el bisabuelo Félix le daba unas grandes palizas a sus hijos, porque era un hombre profundamente frustrado, ¿verdad? Era una persona que había perdido una enorme fortuna. Venía de una familia de muchísimo dinero y se había peleado por su fortuna con su hermano, que acabó siendo comandante del Ejército Rojo, ¿verdad? O sea, se perdió. Mi tatarabuelo era llegó a ser un pequeño magnate de la industria textil de Madrid. Y yo creo que de la frustración que tenía de haber sido alguien que había recibido una educación en Suiza, fue horrible con sus hijos, a los que ya nacieron en Vallecas, digamos, en un barrio obrero. Entonces, esas cosas dices, yo nunca hubiese pensado que mi abuelo había pasado eso porque era la persona más alegre que te has encontrado en la vida. que decías que recitaba poemas. Sí, le Bueno, cantaba. como eso no es matemático, ¿no? No es... Pero que bien le hubiese venido a hablarlo, digamos. No se Sí. pueden hacer sumas y restas objetivas con respecto a los resultados de cómo un individuo lidiará con sus herencias. Porque claro, luego vienen configuraciones temperamentales, químicas, no sé qué, de un individuo en particular Claro. que resulta estar más apto para mirar con un poco más de alegría ciertas cosas a pesar de sus herencias y otros con menos traumas heredados. pero él tenía sus ataques de ira y yo creo que eran por eso, digamos. Claro. Él se tiene unos ataques de ira importantes, ¿verdad? De vez en cuando. Pero, no sé, que es un poquito... Uno pensaría, la generación de mi abuelo vivió cosas mucho más fuertes que en mi generación y era una generación mucho más dura que lidiaba con sus problemas. No sé. Lo que mentira. pasa lo que pasa es que estaban concentrados en una sola cosa, sobrevivir. Lo que pasa es que ahorita como la sobrevivencia está un poco más garantizada, estás ya teniendo capacidad de mostrar tus energías en otras cosas. Claro. Sí. Por ahora. Por ahora. No lo deberíamos dar nunca por No. sentado. Ni la democracia. Ni la democracia, ni las con la- certezas estas que... Bueno, Sí. en fin. Yo la última vez que hicimos Ejercicio. esta bonita... Nos ha quedado un ejercicio navideño... Esta bonita... Sí. Y ha sido gracias a Julio, ¿verdad? Igual que nos cocinó las lentejas y el flan. Y hoy Julio ha manejado muy bien la orquesta, te lo tengo que decir. En honor a mi abuela. Sí. Yo creo que... Puta, me dejas pensando un montón de cosas. Iba yo a decir que No la digas última nada, vez que menos. hicimos este ejercicio, Sí. yo hablé de mi tradición navideña y yo la quiero repetir porque yo quiero lograr que El Padrino. Es- más gente se sume a Es ir a la casa de... esta bonita... No, Es ver El Padrino. es que yo... el Padrino es una película de Navidad. Porque el momento cumbre de El la... 2. No, la 1. La 1 es la de Navidad. Y la 2 es de Año Nuevo. Ah, ok. La 1 sí. La 1 se ve el 25 de diciembre. Yo eso es lo que hago desde hace, yo creo que ya van siendo 30 años, 28, por una cosa así. Viejo el pizarro Ininterrumpidamente. Ahora se me atraviesa un poco lo de Stranger Things, pero creo que voy a pasar el día entero viendo televisión el 25 de diciembre. Y yo esperaba que esto... Hacía tiempo que no me emocionaba Yo, con miren, una pues, serie. escuchen. Yo esperaba que esto contagiara. Yo esperaba que No, hombre, más gente se echara en su casa el hagámoslo. 25 de diciembre Hagámoslo juntos. a ver El Padrino. Yo importé desde la lejana Huehuetenango una pierna de cerca de 18 libras de cerdo y la estoy marinando ya. Mira qué cosa. Yo, el único problema, Julio... Qué animal, cerdo. Qué es, animal. que Yo es para enamorarse. Sí. El 25 de diciembre no estoy en condiciones de participar en sociedad. No importa. Porque yo Se aísla de el la- estado en el que veo El Padrino es en calzoncillos. Todo miau toca. No, es casi. En un estado... Vergonzoso, digamos. Cada vez Sí. es más difícil para mí lidiar con los... Yo no me emborracho el 24 de diciembre, ni mucho menos. Nah. Pero me empeloto. Pero se desvela uno y, Sí. y entonces yo salgo de la cama directo a la televisión a comer restos del
de lo que hayamos comido el 24. Y empiezas estos maratones tremendos, Claro, ¿no? y- Entonces, digamos, hagamos un repaso. Vas a levantarte el 25. Sí. Regalos y tal, o lo haces por la noche. Eso es por la noche. Estás en Guatemala, Sí, Daniel perdona, Herring. perdona. ¿Qué te pasa? Perdón. O sea, Llevo omitió- 18 años en Guatemala y por lo menos en la familia que me tocó a mí se hace el 25 por la mañana. De verdad. Sí. Pues eso es una Anomalía una estadística. absoluta Bueno, está anomalía cultural Ya. heredada de los gringos, que son los que lo hacen el 25 de la mañana. En este, No, a mí no me miréis, que a mí esto de dar regalos el 25 me parece Sí, vos sos de una Reyes. aberración, Sos porque de nosotros Reyes. somos de Reyes. Ah, bueno, claro. Y No, aquí los eso regalos se se hacen, abren a y la- eso sí se hace por Aquí la hay mañana. un nivel de desesperación que genera el 24, que es una Sí. locura, que es pretender que en un minuto, que va de las 11:59 a las 12, Hay que quemar la ametralladora. se ponga el niño, el Benjamín de la familia ponga al niño en el nacimiento, se den los abrazos, se queme la ametralladora, se destapen los tamales y se abran los regalos. A mí otra cosa que me La desespera es expectativa es que todo eso ocurre cuando la gente se dice, reza la novena ahí. y se reza. La gente y dice, veas los fuegos artificiales. es a las 12. ¿A qué horas van a abrir? A las 12. Todo a las 12. Todo sucede a las 12. Es el minuto más elástico del año. Porque en realidad no es a las 12. Bueno, eso ocurre entre las 11:30 y las 3 de la Pero mañana. veamos tu recorrido cultural el Pues vas 25. a- vas Tú a te enseñarte y levantas vas a en ver gallumbos y tal, no se lo imaginen, no hace falta, pero bueno. Salgo la imagen está arrastrando ahí los pies. y tal, y con entonces el pelo ahí parado. pues, hay cierta comida de sobras que quedaron Mira, ¿y vos en la los mesa. calzoncillos usás boxer o No, trouser? ya. O Boxers, bikini. Ya, hombre, vayamos, soy un señor. no ahondemos en ¿Con eso. quién crees que estás hablando? Enciendes la Boxers. televisión y te pones a ver El Padrino. de una vez. De una vez. Ok. Y ves La, el Padrino la 1. trompetita siciliana Sí, esa. sí. Es el sonido de la, es la Navidad. Es la Navidad. Va, ves Esa la 1. no es, ese es Va- el tema de amor cuando Ves la Michael 1. Corleone llega. Ves la 1. ¿Qué? Sí. Después. Porque claro, la escena del atentado contra Vito Corleone ocurre en Navidad. De hecho, Michael y Kay están comprando los regalos. Ella le está contando a En Nueva Michael York. que le compró, sí, en el Radio City Music Hall está pasando ahí cuando él ve la noticia en un periódico. Ella le está contando los regalos que les compró a sus O sea, hermanos. Volvemos a recordar, esto lo hace todos los 25, ¿eh? Todos. Todos, va. Terminas, ¿qué haces? Concretamente este 25, ¿qué vas a hacer? Cuando Stranger terminó Things. El Padrino. No, cuando terminas el primer año, este 25 vas a ver. Ah, voy a ver lo de Stranger Things. Stranger Creo que Things. lo Que liberan son a las 4. 7 de la noche. ¿De una vez? ¿4? Sí. Joder, no puedo ¿Viste que verlos liberaron 4? Sí, sí. La primera Buenísimos. tanda. Van a liberar otros 4 en la segunda tanda y el último episodio va a ser el 1 o el 31. todos. Que es el día del Padrino 2. Estás jodido. Jodido. Yo no la he visto. O sea, la voy a ver. Pues- Stranger Things. Mira que es una cosa yo con mis hijos lo he disfrutado como nada. Es la una verdad. tontería, ¿va? Es una bobada. Pero Pero es... No, hombre, si yo las otras películas que traía para recomendar, que no recomendé, pero todavía las puedo mencionar, es aquí a la de The Seasons. O se me olvida, es la de Cameron Díaz con The Holiday. The Holiday. Qué gran película, man. Además que ahí sale el gran Eli Wallach. Sí. eh, Era un homenaje póstumo dentro de un homenaje póstumo. a los guionistas de Hollywood Sí. de la época de oro. Pero Eli Wallach, que si no saben quién es Don Altobello en El Padrino 3, pero sobre todo es Tuco Ramírez en El bueno, el malo y el feo. Que verlo en una película navideña es muy, muy, muy interesante. Linda. Entonces, ¿te vas a zampar 2 o 3 capítulos de Stranger Things? No sé si pueda... No puedes. ¿Tienes No. todo el día? Sí, pero uno ya, la espalda ya no me lo permite estar sentado tanto tiempo, a menos de que los vea de pie. Eso también puede ser. Puede ser. Sí, son muy emocionantes. Y la otra... El final del del cuarto capítulo de la última Muy serie de bonito. Stranger Things está Muy muy, bonito. emocionante. Está muy emocionante. Bueno, y luego el 1 de enero, la misma dinámica. Salís de la cama a echarte al sofá a ver El Padrino 2 y hacer que coincida el Año Nuevo con la secuencia en La Habana es una maravilla. mucho. ¿Qué otra fecha más perfecta que esa hay para ver el Yo Padrino? ese día, Está si pasando Dios un poco quiere- como el pasado y presente que quiere hacerlo coincidir con la historia, ¿verdad? Claro. Y estamos un poco jodidos por eso. Pues ojalá lindo. entiendan que es una película navideña y que la vean el Yo- 25. Lindo reencuentro. Yo tengo otra ilusión ahora que no tiene nada que ver con la Navidad, pero que es Avatar. Que estamos viendo esta semana con los niños la 1 y la 2, que son largas. Entonces ahora creo que es el jueves, digamos, jueves 18. Se estrenó, ya lo van a ver ustedes. La se estrenó. tercera.
La tercera Yo nunca he sido muy película. cercano a esas películas, pero A mí James Cameron me celebro parece las es- diferencias. No, yo a James Cameron lo adoro. Me parece increíble. Pero yo estas no me... No, vi a la mí sí. primera cuando salió y no me enganchó. Fíjate, A mí es que sí. Personas Azules no. O sea, es que yo crecí con los pitufos y entonces... Sí, son una especie de Échenle un monstruos. vistazo, es una cosa Pero que James tiene unas Cameron connotaciones hizo- bien progres. James y- Cameron hizo Terminator y con eso uno le tiene... Sí, ahí y sí. La 1 y la 2. Y el segundo Alien, que es muy bueno. Y hizo Titanic. Aliens. No, hizo el primero también, ¿o no? Joder, Daniel Herring. No es el primero también de él. Qué insultante. La Solo primera, es la Ridley, dos. la primera es de Ridley Scott. Es Ridley Scott, tienes toda la razón. Sus 3 obras, las únicas 3 obras maestras que son suficientes para que quede inmortalizado, las hizo en secuencia. Los Duelistas, Sí. Alien Sí. y Blade Runner. Sí, porque, como Después les hizo un comenté, montón como de les comenté tour. el otro día, vi finalmente Napoleón y estoy como la gran puta. Ah, es verdad que ese iba a ser Como una- la gran puta. Con Francia. No, con Ridley Scott. Qué No, es cosa infame, más, es qué infame. cosa más infame. Pero qué la maltrato filmografía a de él ha sido figura así de mala histórica, en los últimos ¿verdad? 30 años. Vamos a patearle el portón. Ridley. No se entiende. Hijo de. Para que el tipo que hizo No, es que el tipo que hizo Alien y Blade Runner Mira. termine haciendo esos churros. A mí, mira, a mí el churro que hizo con esta de las cruzadas me hizo Es gracia. horrible, man. Me hizo un beso hasta gracia. Pero que se patee así la figura de El Napoleón Robin Hood es terrible. es una también. cosa terrible. El Robin Hood de Ridley Scott. ¿Quién sale ahí? El gladiador. El gladiador, el de Russell Crowe. Russell Crowe. Pero, mira, todavía, American Gangster es muy mala. todavía esa me entretiene. ¿Cuál? Pero la Pero la de Ridley Scott Robin es el Hood, Black Hawk Down también, ¿no? Esa está bien. Esa está bien, no, sí. eso es una esa gran está película. bien. Buena, Eric Pero- Bana. Sí, esa está Pero, bien. pero olvídate, No me hay acordaba. partes de la película de Napoleón que son extraordinarias. Pero el maltrato a la figura de Napoleón, o sea, ¿cómo lo retrata? Es una cosa Es ridículo. que te debería dar ganas de vomitar. O sea, es una injusticia que se hace con ese personaje, que es uno de los personajes más formidables, extraordinarios de la historia de la humanidad. Ojalá O sea, que... tienes que tener cuidado con Ojalá con que alguien tratar así diga a eso Napoleón. cuando No, pero escuchen mis ese no exequias. es el problema de ese será tu problema de la Ese es película. mi problema con la película, Pero espérate, perdón. ese es tu problema con la película, pero no es ese no es el problema. Ah, bueno, perdona, ¿eh? Ya, Ese no ya- es- ya Ah, largamos ahí. como otra No. hora. No, y me empieza así a señalar con el dedo Acusar. para quien nos está escuchando en Spotify. El tipo me está señalando con el dedo. ¿Cuál A es? vos te fascina señalar con el dedo. ¿Cuál es el problema objetivo A ver, de la película? levante la acusación. Es que vos podrías hacer una caricatura odiosa de Napoleón y aún así producir una gran película. Sí. Sí, el problema es que Es decir, acelera los vos tiempos. podrías hacer una caricatura de Napoleón desde la perspectiva de los alemanes o los rusos y podrías hacer una caricatura y aún así tener una gran película entre manos. El problema es que la película es objetivamente mala en términos de la manera en cómo está contada, escrita, etcétera, que se despilfarraron una Sí. fortuna en nada. Y el mismo... Los saltos históricos. El que mismo das, pelele de personaje que tenés, podrías tenerlo, si eso es el retrato que quisieras hacer de Napoleón, que la propaganda de los años de las guerras napoleónicas el carnicero de Europa. construyeron, digamos, un personaje odioso que podría recuperarlo, traerlo de regreso del siglo XIX para acá y hacer una gran película sobre la base de esa imagen, ¿no? Otra cosa es que a vos te guste Napoleón y te Sí. parezca la figura No, histórica. a y mí tal. me frustra esto, pero entiendo lo que quieres decir en el sentido en que vas saltando así en épocas, o sea, las distintas Por partes. encima, con una frivolidad Pero es una absoluta, cosa, es una locura. O sea, sin pasas profundizar de- en el personaje, nada. No la terrible. Pasas de una cosa a otra y de repente tienes aquella escena espectacular de la batalla de Auschwitz, por ejemplo. De Austerlitz. sí. De Austerlitz, perdón, donde está bombardeando el lago congelado en la retirada del ejército pruso, eso es, estaba pensando en Prusia. Y es una cosa estéticamente increíble, ¿no? Ves cómo caen los caballos en el lago y tal. Que por cierto... Pero fuera de esos destellos, todo es una cosa acelerada, ridícula, no se reconoce en absoluto toda la construcción estatal que hace Napoleón, la relación, es como No esto de la funciona ni sed, como historia de amor tampoco. de la sed, de la famosa sed Que había una... con Josefina, ¿verdad? Sed de panocha. De- Dígalo, sed de panocha. Sí, es una cosa, es un esclavo de la sed de panocha. Ahí está, eso, muy bien. ¡Bravo! Y se puso rojo. Lo dijo.
Espero que si tu En mamá fin. está viendo este No, podcast... mamá, no. por Bueno, favor. ese es uno, a propósito, es uno de los mejores memes el de Scooby-Doo, Ah, sí. el del aliado feminista, cuando le quitan la capucha, es una maravilla. Yo creo que ya está. Pero miren, es momento de solo para terminar el cerrar que programa. también hicimos esa afirmación, que íbamos a ver There Will Be Blood. Ah, Sí. eso sí. Mira, no quiere decir que a mí no me ha seducido la mención de esta pierna, pero es tan grande que a lo mejor hay Ah, sí va a quedar. leftovers para el 26, Lo por que ejemplo. pasa es que yo me voy el 28, así que Bueno, veamos cómo. puede ser el 26, 27. Sí. Va. Muy bien. Qué gusto tenerlos aquí. Igual, la voy a A marinar. mí no me gustó esto. La voy a hacer con una salsa de tamarindo picante. No, porque A ver. yo me voy con una frustración ¿Por tan qué? grande ahora. Porque no me gustó. ¿Y qué parte? Pues te dejo unos minutos para Es que te más, quejes, mira venga. vos, es diciembre, yo digo que... No, mano, ¿cómo vas a creer? Yo lo he disfrutado mucho. El Es rendezvous. que no me... ¿Sabes por qué? eh, ¿Sabes lo que pasa? Que como después estás aquí y vuelves dentro de 10 meses, uno piensa, puta, algo le sentó mal. Algo no le gustó de la experiencia anterior. ¿Eso pensás, de verdad? Puta, ¿por O qué? sea que ¿Pero primero se cómo echa la te pasas culpa a él. tanto tiempo sin venir? Pero porque vos no convocás a esta reunión No tan bonita. seas mentiroso. Como dijo un amigo nuestro, esto es falta de interés de las dos partes. Yo creo que sí. Es decir, Aquel no viene y vos tampoco insistís. Ese descarado. cualquier Es un personaje muy descarado. cualquier psicólogo especializado en asuntos matrimoniales sabría que el problema nunca es de uno nada más. Que lo diga una de las partes es grave. Yo, si están describiendo esto como matrimonial, exclúyame. Muchas gracias. Sería un Tiene modelo. ciertas connotaciones matrimoniales esto, ¿eh? Hay que decirlo. No, entonces yo soy el amante que circula entre el matrimonio. Sí, no. absolutamente. Contigo, Ese es contigo tu no rol. tenemos problema Así es. ninguno de los dos. La gran tensión es entre nosotros. Por eso yo Por soy... eso, sí, yo- con el amante nunca ha sido el problema. Ajá. Exactamente. Nos trae balance el amante. Nos convoca alrededor de unas lentejas. Pero ¿sabes por qué lo escogí? Porque ese es comfort food. Sí. De verdad, ese menú estaba hecho para eso. En fin. Qué gusto haberlos tenido aquí. Igual. Aunque diga estas cosas dolientes. Yo. Arnoldo. Ha sido un gusto. Qué gusto. Y esperemos que... El a ver, Andrea, ha habido un 2026. montón de recomendaciones, ¿verdad? Sí, el ¿Ha 2000. estado más o menos entretenido o no? Vamos a ver. Sí, Vamos sí, a ver sí, cómo... sí, 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 ya cállense, por favor. Sí, 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 Me sí, tengo sí. que ir ya así. Sí, sí, bueno. Así como, Bueno. Ya váyanse, viejos Bueno. de los huevos. A ver, me ¿verdad? cuenta que cuelga así y es formidable. Y ahora no puedo dejar de decirlo cuando me están hablando. Bueno. Y como cuando decíamos, ¡aló! ¡Aló! O sea, tenemos que hacer uno donde cuenten más detalles de cuestión de minutos. Deberíamos Cuando hacer uno. querrás. Uno solo de Sí. cuestión de minutos. Vamos a hacer uno de la televisión de los 90, ¿va? Ah, sí. Chalo. Pero- Venga, con Chalo, venga. Pero... Incluir la conferencia de prensa de Conte Cojulún cuando reveló el tipo que se tiró a la jaula de los jaguares. Esa conferencia de prensa en sí, sí. misma fue un acontecimiento Vos, y televisivo. recuperé la carta de del, suicidio del cuate. del, Sí, que sí, la que leyó el policía. sí. No era policía. Ah, claro. Sí, el sí. jefe de la Sí, policía. sí, sí. sí. La leyó él. Por eso. En fin, En fin. hagamos eso cuando quieran. Yo siempre Feliz estoy... Navidad. A mí lo único que hay que hacer es invitarme. Yo estoy aquí. Mentiroso. Denle a suscribir a nuestro canal. Compartan, comenten, díganos que hemos hecho una versión navideña muy específica de un tipo de película que aborda un tema muy específico, un fenómeno muy específico de la Navidad. Díganos si hay alguna otra pieza que les parece que habría que haber incluido en la conversación y lo podemos hacer para las Si hay literatura guatemalteca navideña que no encontré referencias, salvo los cuadros costumbristas, ¿veo? De ahí, cero. Pórtense bien y feliz Navidad. Siempre. Hasta Nos luego. estamos viendo.